El Foro Ambiental nace en febrero de 2021 como una evolución natural del Grupo de Economía Circular. Entonces, desde entonces llevamos 17 ediciones online y hoy damos el primer paso muy importante, que es reunirnos en formato presencial. Entonces les apoyamos en el análisis de ciclo de vida, en los certificados de ahorro energético, el análisis de circularidad de sus productos, de su organización, entre otras. A su vez, también les apoyamos en proyectos de innovación en temáticas como economía circular, como pasaporte digital de producto, ecodiseño, entre otras cosas también. Y el Foro Ambiental es un espacio colaborativo para caminar todos hacia la sostenibilidad. Está siendo un lugar en el cual las cooperativas, que durante el día a día se pueden encontrar solas o dispersas, es un lugar en el cual tiene una referencia de qué criterios se dan desde la corporación en cuestiones ambientales, qué novedades hay. En el foro se trata de poner la problemática que puede ser interesante y aplicable a todas las empresas y las soluciones que pueden ir aportando. Ahora que hemos hecho presencial, va a permitir una relación mayor entre los propios técnicos o gente que trabaja en estos ámbitos. Entonces yo creo que la valoración es positiva como un foro de transmisión de actuaciones a desarrollar en el ámbito ambiental, extensión de la política ambiental de la corporación a las cooperativas y de relación e intercambio de opiniones entre las propias empresas. Transizio energetiko-klimatiko honen bide horria hiru partetan edo hiru zatitan dago definitua, lehenbizi neurtu emisioak eta hori bagabitze aurreratzen, lehenbiziko bigarren da hirugarren irizmen horiek kalkuluak eta ari gara aurreratzen. Bigarren urratsa da, horiek murrizteko bide horriak definitu, deskarbonizazio planak definitu, eta azkenik, konpensazioen atala, eta hori dimensionatzen ari gara, orain epe ertain eta luzera, ze behar edukiko dugun, karbono kredituen bitartez, konpensazio proiektuak garatzeko. CREAN ha presentado en este foro el análisis de riesgos climáticos de las cooperativas en Euskadi y Navarra, en el que hemos avanzado en identificar de qué manera las cooperativas tienen a día de hoy y en el escenario de cambio climático futuro riesgos a efectos como pueden ser la inundación por desbordamiento fluvial, la subida del nivel del mar o el incremento de temperaturas. Azalduko dut instrumento ekonomiko bat, oso garrantzitsua dena, Europan guztia ez dagoena, eta orain arte ibili ez dena, eta zuekin batera, eta foro bat honekin batera, indartu nahi dugula ondo ibiltzeko. Hori da, Listado Vasco de Tecnologías Limpias delakoa, eta dedukzio fiskalak 25% duenak. Eta izugarri goxoa da, eta ez da gaur egun erabiltzen. Orduan, foroarekin batera, saituko gara hau indartzen. El proyecto BEIS es un proyecto europeo liderado por la Corporación Mondragón en colaboración con Mondragón Goi Eskola Politeknikoa, cuyo objetivo es capacitar a las empresas de economía social en la transición verde, ¿no? Para ello se ha desarrollado un programa formativo en 2 módulos, de cara a que se capaciten primero en conceptos y que luego pongan en marcha esos conceptos mediante una evaluación de la organización.